Kaiser, nos querías contar, a ver, novedad, ¿qué ocurre, Kaiser? Suelta, a ver, suelta la gallina, a ver, ¿qué ha pasado? No, Jesús, quería simplemente deciros que el juez Peinado, su señoría, tiene 3 procedimientos abiertos disciplinarios, que son diligencias informativas en el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial tiene una comisión disciplinaria y tiene un promotor de la acción disciplinaria para velar que los jueces actúan correctamente. Su señoría, el señor Peinado, tiene 3 procedimientos abiertos, procedimientos de diligencias informativas abiertos. ¿Le van a llamar a declarar o no le van a llamar a declarar? Pregunto esto porque normalmente cuando se hacen diligencias informativas y se investiga lo que está pasando, se le da una licencia al juez por parte de la Comisión Permanente del Consejo y se le cita a declarar en el propio Consejo General del Poder Judicial. Pero aquí lo que está pasando es que la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y miembros de la mayoría de la Comisión Permanente y el señor promotor de la acción disciplinaria están protegiendo al juez Peinado. Pero ¿por qué tienen que protegerle? ¿Por qué por qué no se limitan a cumplir su función? Averiguan si él incurrió en algunas infracciones disciplinarias y si no incurrió en ellas, aquí paz y después gloria. ¿Por qué tienen que actuar tapando problemas que pueden haber incurrido los jueces? Te dejo la pregunta porque, insisto, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, la señora Isabel Perelló, está de facto protegiendo al juez Peinado. ¿Qué tal, Madrid Network? Hay novedades. Adjudicó contrato Madrid Network cuando ya había provocado un agujero millonario en las arcas públicas. Con el gobierno de Ayuso ya había agujero y adjudicaciones. Vean este informe. El gobierno de Ayuso de nuevo en el punto de mira. Ayuso adjudicó contratos a Madrid Network cuando ya había provocado un agujero millonario en las arcas públicas. ¡Ay, ay, ay! Según apunta el diario.es, la Consejería de Sanidad del gobierno madrileño otorgó 3 contratos menores entre 2020 y 2024 a la empresa fundada por Esperanza Aguirre. Lo que dice y no lo que ustedes dicen que dice. Pese a llevar sin pagar cuotas del préstamo que recibió de la Comunidad de Madrid desde 2018. Lo que ocurrió hace 15 años, como comprenderá, no puede ser objeto de una pregunta oral de control a este gobierno. Y que ya ha provocado en las cuentas regionales un agujero de más de 70 millones de euros. Que yo hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Contratos que, según apuntan fuentes autorizadas contactadas por el diario.es, serían por servicios puntuales que se realizaron conforme a la normativa y por un importe dentro de la legalidad. Trabajando como redactora porque soy periodista de la web y de las notas de prensa. Casi 35.000 euros en contratos menores adjudicados a una empresa en la que trabajó Isabel Díaz Ayuso antes de convertirse en presidenta. Madrid Network, curioso, además ¿y dónde estuvieron cada uno? Manu Levín. Y ahí trabajó Ayuso, como bien escuchábamos antes de ser presidenta, durante 3 años, cobrando más de 4.000 euros al mes por no hacer absolutamente nada. Un chiringuito que ha gestionado millones de euros de dinero público en la Comunidad de Madrid sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de transparencia, que pagó 600.000 euros al despacho de Montoro, que regaló millones de euros a altos cargos del Partido Popular y que revela que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay una red de corrupción que vincula el enriquecimiento personal del entorno de Ayuso y de determinados cargos del Partido Popular con la privatización de los servicios públicos y en particular de la sanidad. Todo el caso también que tiene que ver con el novio de Ayuso, con su hermano, tiene que ver con pagos a Quirón Salud, que es el gran gigante de la privatización sanitaria madrileña, que luego retornan en forma de comisiones y que la vemos hoy en el ático y en el Maserati en el que vive y se pasea la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entre tanto, por cierto, Miguel Ángel Rodríguez, citado como imputado, mofándose hoy del físico de otras personas, de otras mujeres. Ana Ibarzabal, ¿qué ha ocurrido? Sí, Miguel Ángel Rodríguez, que acaba de publicar este mensaje que vamos a ver en redes sociales con esa fotografía y dice: hoy la familia Adams ha pedido mi dimisión. Entre paréntesis, para quien no sepa, estas son las genios líderes de Más Madrid, acompañado de un SOS, de un SOS. Ha tenido respuesta de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, que le ha respondido diciendo: ponte en la foto que nos falta el tío fétido. La familia Adams, hablando de otras mujeres, bueno, pues es curioso. Marta Monforte. Sí, yo creo que
¿Cómo calificamos esto pues, de llamar familia danza? Machistada absoluta por parte del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que al final necesita este tipo de comentarios para evitar que se hable precisamente de su imputación. El viernes, cuando se conoció su imputación, yo pregunté a su entorno que qué le parecía y dijo no tener comentarios al respecto. Pues a ver, muchos comentarios sí que tienes para denigrar el físico de las mujeres. Y me ha parecido muy bien la respuesta de Bergerot y de Más Madrid, porque al final tiras de ironía para responder a una machistada absurda que además concreta un poco el estilo político, no solo suyo, sino también de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Sara. De provocaciones. Yo he dicho ya varias veces que Miguel Ángel Rodríguez tiene que usar Twitter antes de las copas, que después siempre causa más problemas. Pero es verdad que es un comentario machista, que además ya no hay que entrar en esta para hablar de físico, no. Es que no debería nadie hablar del físico de nadie, y menos en política. Si este es el nivel del número 2 de Ayuso, del jefe de comunicación de Ayuso, del jefe de su gabinete, de su ático y de su carrera política, es este el nivel, pues quizás la imputación, entiendo que lo intentan tapar con esto, pero es miserable. En otro edificio residencial que también ha sido alcanzado por las bombas israelíes. Si no se descarta que el número de víctimas pueda aumentar porque los impactos han tenido lugar en edificios residenciales y no se sabe cuánta gente había dentro de los edificios. Voy, Antón. Bueno, ojo con lo siguiente, porque entre tanto, Ayuso y de nuevo el bulo de que hay riesgo de pucherazo en España en las elecciones. Vean esto. Es mucho pensar que el voto, que ese voto va a ser tuyo. Los ciudadanos que sepan que las siguientes elecciones hay que ir a votar con el DNI en la mano, en orden, y a eso se le añaden las nacionalizaciones masivas. ¿Cómo consigues esos votos? A través de romper las circunscripciones. Tú no puedes hacer lo que hacen las dictaduras. Un cubano nunca ha votado en unas elecciones democráticas. Profesor Antón Losada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Losada ha sido desde el minuto 1 bastante duro con esto de soltar bulos sobre el pucherazo. Pues Ayuso hoy ha insistido con soltar bulos sobre la transparencia y la limpieza de las elecciones en España, diciendo estas barbaridades. Antón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué estamos jugando con estos mensajes? Bueno, pues estamos jugando a deslegitimar cualquier resultado que se pueda producir que no sea favorable. Fíjate, antes de las elecciones expanden este tipo de bulos, siembran dudas sobre la legitimidad de los resultados, sobre la validez del proceso, y después, cuando gana el PP, oye, pelillos a la mar. Ya no hay problemas. Correos funcionó como un reloj, el censo estaba impecable, perfecto, y un triunfo de la democracia y de la normalidad democrática. Date cuenta, Jesús, que estamos hablando de alguien que cree firmemente que se puede falsificar el DNI digital a través de un pantallazo, ir a un colegio electoral, superar todos los controles que existen en el colegio electoral, los miembros de la mesa, el control del censo, los compromisarios de los partidos, y votar cuantas veces te dé la gana. Ese es el referente que estamos utilizando para analizar cómo funciona nuestro sistema electoral, que es un sistema electoral blindado, que funciona de manera extraordinaria y que es uno de los sistemas electorales más aplaudidos y más admirados y más usados como referencia por parte de los países que nos rodean, por ejemplo, los países de la Unión Europea. Pero siempre es lo mismo. Antes de las elecciones, sembrar las dudas, por si acaso el resultado no es el esperado. Después de las elecciones, cuando el resultado es el esperado, Jesús, todo ok, todo perfecto, funciona todo como un reloj. Pues no, y cuando el resultado igual no es el esperado, no todo ok, ¿sabes? No todo ok cuando el resultado no es el esperado, me explico, y lo vas a oír enseguida, Antón. Feijóo esperaba ser presidente del gobierno, el PP esperaba gobernar, no fue posible en el 23 de julio. Lo que ha soltado hoy Ayuso es la sospecha de que eso no se hizo bien, esas elecciones. Mira, sobre el voto por correo, las dudas que despierta y que levanta la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sobre las elecciones que hubo, levanta estas sospechas. Escucha. Primero, contrataron a más de 10.000 personas el último mes para la gestión de correos. Lo vi en distintas noticias. No sé qué fue de esas personas, no sé dónde estaban. Y luego, sobre todo, lo que hubo es un desincentivo masivo del voto. Primero, porque se convocaron a traición. Despertando y levantando sospechas sobre el voto por correo, incluso por la contratación de gente que se contrató. Hombre, se suele reforzar correo, sí, cuando llegan unas elecciones, claro, sí. Antón, esto es muy serio, ¿eh? O sea,
Estos mensajes se lanzan y si no se Es muy verifican, serio. si no se desmienten, hay gente que se los cree. Esto es falso. O sea, en España el voto por correo, el sistema electoral es democrático, es limpio, está testado, pero vamos a levantar bulos. Antón. A ver, Correo refuerza su plantilla en ocasiones como las elecciones y también en Navidad, porque hay que distribuir muchos paquetes. Es lo normal cuando una empresa seria, en este caso una empresa pública, es la responsable de gestionar un proceso tan serio como es un proceso electoral. Entonces, apuntar en esa dirección es simplemente ridículo. Lo otro, ya lo vimos en su momento, acuérdate, que Pedro Sánchez convocaba las elecciones en julio porque el Partido Popular debe tener tan poca confianza en sus votantes, debe estar tan poco seguro de que le van a ir a votar, que entre ir a la playa, irse de vacaciones e ir a votarles por el cambio y por España, parece, o se temían, que muchos de esos votantes eligieran la playa e irse de vacaciones, sino respaldar con su voto la apuesta y la propuesta de Alberto Núñez Feijóo. Dice muy poco de la confianza que el Partido Popular tiene en sus propios votantes. En cuanto a lo que indicas, esta estrategia de sembrar dudas sobre los resultados electorales que no te han gustado o que no te parece que son los que tú esperabas, bueno, esto es trumpismo en estado puro. En Estados Unidos tienen un presidente que todavía discute los resultados de las elecciones del 2020. Y lo que es peor, Jesús, que está utilizando ahora todos los recursos del Estado, todos los poderosísimos recursos del Estado, para intentar demostrar de alguna manera, de la manera más retorcida posible, que efectivamente no perdió aquellas elecciones. Ha habido redadas, ha habido detenciones, ha habido intentos de procesamiento judicial, afortunadamente todos desestimados por la justicia porque es lo que eran bulos. Trump perdió las elecciones, igual que en el 23 Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones, a pesar de que no se fiaba mucho de que sus votantes prefirieran ir a las urnas a irse de vacaciones, pero no le dio para gobernar. Es que así funciona un sistema parlamentario, es la democracia en acción, querida Isabel, Antón. normalidad democrática. Antón Kaiser, ¿qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Claro, es curioso esto, Ernesto, porque estamos viendo PP y Vox, no les ha gustado lo que ha dicho el rey, tenemos la respuesta de México, de momento, pues vamos a ver esa invitación. Ernesto, buenas tardes. Muy buenas, Jesús, muy buenas a la mesa. ¿Por qué a PP y Vox no les gusta lo que ha dicho el rey? Hombre, vamos a ver. En septiembre, cuando el rey habla de la masacre en Gaza y Feijóo, Ayuso y Aznar apoyan a Netanyahu, masacre es la palabra que utiliza el rey de España en uno de los discursos que le honra, en un momento en que una gran parte de la humanidad, incluyendo Europa, está apoyando el genocidio en Gaza. El rey sale y dice que es una masacre y hace un discurso muy elocuente en Naciones Unidas. Y entonces la señorita Ayuso dice, el rey reina, pero no gobierna. Y ahora tenemos lo mismo en el sentido de que lo que dice el rey viene a continuación de una serie de acciones a las cuales ha salido el paso Ayuso. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco hace una carta en el año 2021 y admite y denuncia los hechos de la conquista sangrienta y asesina del Imperio Español en América. Y entonces Ayuso dice, el Papa Francisco no reivindica el legado católico. Es que todo lo que está pasando en España coloca a Ayuso, al PP, a Vox, a Los Santos en una esquina que está repudiada por principales figuras mundiales. Es lo que pasa con la guerra en Irán y en el Golfo Pérsico. El señor Feijóo, el día 1 de marzo, dice que hay que apoyar sin matices, cito literal, 1 de marzo, las democracias liberales en esta guerra. Pero ¿cómo va a apoyar, por un lado, y además sin matices, cuando toda Europa se está volcando a las posiciones de Sánchez? Y ahora nos dice Feijóo, es que claro, que como Sánchez se ha enfadado con el presidente de los Estados Unidos y uno no se puede enfadar por razones personales con un aliado, pero será ignorante. La ignorancia le valga, señor Feijóo. Ernesto, vamos a ver lo que dice ahora Feijóo, lo que decía antes, una parte. Vamos a ver esto. Esto es interesante de analizar hoy. Vamos a ver, de escuchar.
La mayoría de los españoles no queremos la guerra. Y España ha de situarse junto a sus aliados. Y el señor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España y enemistarse con Estados Unidos por una discusión con su presidente puntual. Bueno, pero vamos a ver, ¿quiénes pusieron en este país, le tomo la palabra, Feijóo, en riesgo la seguridad? El señor Aznar, cuando se metió en una guerra contra buena parte de los países de Europa, apoyando a Bush en Irak en el año 2003. No solo apoyándola, haciendo una gestión ante mandatarios latinoamericanos. ¡Qué vergüenza! Cuando Chile rechazó a Aznar, cuando México, gobernado por la derecha mexicana conservadora, rechazó a Aznar y le hizo la pirula a Bush. Y ahora nos viene a decir, después de poner en riesgo la seguridad, porque hubo un atentado del 11M, o no hubo un atentado de 11M, o no murieron 192 personas asesinadas por el terrorismo islamista. ¿Y eso qué tuvo que ver? ¿No cayó del cielo? Cayó precisamente por el hecho de que Aznar puso en riesgo la seguridad de España por sus compromisos con Bush, con el imperio. Unos compromisos que ahora, fíjate tú, el señor Feijóo está honrando. Realmente es un problema porque yo creo que si Feijóo quiere apoyar la guerra, que la apoye. Si Feijóo quiere entrar con el barco de Trump a Cuba, que entre, pero que no nos mienta, que no nos diga mentiras, que no nos diga que... Es decir, no, que lo asuma como ya lo asumió por escrito el 1 de marzo, sin matices a favor de la guerra. Thank you.